Bienvenidos a Economía HD Podcast. Vamos a hablar, y esto va a ser unos programas más esperados, porque vamos a analizar encuesta por encuesta. Vamos a enfocar a la campaña presidencial, donde, como ustedes sabrán, el pasado 2 de junio, la ganadora fue la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Y entonces, vamos a revisar desde la que más le falló, o la menos certera, hasta la que dio los mismos resultados prácticamente, ahora que tenemos el cómputo distrital para hacer su comparativo. Antes de esto, voy a saludar a mi colaborador y amigo Iván Oreña. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, pues este programa esperado. Muchas veces hay analistas que nada más se dicen, apuestan y ya cuando pasan los eventos no comentan, se esconden. Aquí estamos pues lo que es y desmenuzar qué encuestas fueron certeras, cuáles no. Adelante. Gracias, Iván. Y es que ya hemos hecho este ejercicio en algunas campañas anteriores, monitor electoral, que utilizamos un prueba ponderado de las encuestas. Ahora, para 2024, la verdad es que fue un reto debido a que hubo una gran cantidad de encuestas, pues, se multiplicaron, salieron encuestadoras hasta, como se dice coloquialmente, por debajo de las piedras. Entonces, ¿te parece, Iván, si vamos poniendo cómo fueron los resultados, considerando ahora el cómputo distrital, ya que concluyó, y también cómo fueron, en este caso, los pronósticos de las encuestadoras? Y ganó Claudio Sheinbaum con un 60%, seguido de Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez con 10%, y bueno, ahí pusimos que vendrían siendo los votos nulos. Antes de ver las encuestas, ¿qué te pareció la elección a grosso modo, Iván? Desacertado que hubiese tardado la presidenta del INE tantas horas, cuando además había una diferencia tan clara, porque eso se presta a especulaciones, tardó mucho. A mí eso no me gustó, la verdad, y creo que a la mayoría. Por otro lado, me da gusto tener pues un INE que cada vez se hace ya más sólido. eh, digamos, en el 2000 hubo una transición, luego 2012 cambió de partido, 2018, y creo que en general en este 2024 está quedando claro, más allá de los matices, que ganó Claudia. Entonces, pues, si lo vemos en el positivo, todo eso, si lo vemos en lo negativo, pues sí, por ahí creo que deben de tener más, ser más certeros, porque imagínate una elección cerrada y tardan 3, 4 horas, ya me imagino a la gente, no, ya hicieron fraude y esto y lo otro, pero en general yo le pondría aprobatoria la calificación al INE. Muy bien, vamos por nuestra primera encuesta o la que le falló más, Masit Kohler. La polémica Masit Kohler, que veía a Xochitl Gálvez con un 45%, vamos a decir, ligeramente por encima del margen de error, y daba como la virtual ganadora. Obviamente estos resultados fueron todo lo contrario. Captó, vamos a decir, con 18 puntos menos a la ganadora Claudia Sheinbaum y le dio 18 puntos más a Xochitl Gálvez. Y todavía en la encuesta de salida también daba por ganadora a Xochitl Gálvez. Fue, digamos, la peor de todas. ¿Qué opinas, Iván? Bueno, fíjate que aquí en el caso de Massive Caller, sin duda, pues en efecto, falla en doble, porque fallar por los rangos, de por sí ahorita lo vamos a ver con las que atinaron a la ganadora, pero falló ganadora y falló abismalmente. Sí, sobre todo porque Masit Caller utiliza una metodología que aquí la revisamos como un robot de automarcado y es, digamos, de las tendencias modernas, pero en esta ocasión falló y falló por mucho. Otra que también utiliza una metodología similar es la encuesta MX. Aquí sí da ganadora a Claudia Sheinbaum, pero con un margen de 6%. Entonces eso hace que
la candidata tenga 13% menos en esta encuesta y 14% más a Xochitl Gálvez. Tenemos México Elige, también tiene una metodología moderna por Facebook, pregunta también, o sea, se acierta a la ganadora, pero con un margen muy, muy amplio, menos 12% para Claudia y más 18 para Xochitl. Hay que comentar a nuestro auditorio que estas encuestadoras también hicieron pronósticos para los estados de uso a nivel municipal. Lo vamos a revisar, que los videos tanto a nivel de gubernaturas, puedes revisar en la descripción, y también para las alcaldías de Monterrey. Vamos a ver qué tan bien o qué tan mal les fue también, en la que los invitamos a que de este video se pasen a estos dos videos para ver cómo les fue a estas encuestadoras. Ahora viene monitor electoral, que fue el instrumento que nosotros utilizamos. Debemos de comentar una gran varianza en los resultados. Entonces identificamos tres grupos por su metodología, que son las tradicionales, las clásicas, las de vivienda. Vimos también algunas mixtas como el financiero, que te vamos a revisar, y las, digamos, modernas. Ahí escogimos una representativa de cada una. Tuvimos un criterio más de mediana que de media y tenemos los resultados. Damos 50% a Claudia, Xochitl 10% de diferencia de 10, y el que sí, digamos, le atinamos fue a minus. Eso nos da una subestimación de Claudia de 10% y de 13 para Xochitl. ¿Algo que tengas que mencionar sobre monitor electoral, Iván? Bueno, también nosotros al haber tomado esos vectores, digamos, lo que alimentó la encuesta, pues sí se hizo, digamos, se acertó la ganadora, pero en una elección cerrada, esto no sirve de nada. O sea, si 10 puntos con Claudia y 13 con Xochitl. Sí, vamos a revisar la metodología. Hizo todas estas encuestas que tenemos, probablemente las vayamos a presentar, pero ya nos vamos a incluir en subsecuentes monitores electorales. Tenemos el financiero, que fue una de las que utilizamos para el monitor electoral, y es utilizar una metodología mixta. De hecho, la platicamos mucho porque nos pareció que aquellas tradicionales de vivienda, pues no llegaban a ciertos sectores de la población, que eran sectores donde hay gente que vive en edificios, gente que vive en colonias privadas que no habían sido encuestadas, y la telefónica complementaba. Aquí tenía una distancia de 10% y le daba 9 puntos, al final le dio 9 puntos menos a Claudia y 14 más a Xochitl. ¿Qué opinas de la del financiero? ¿Cómo le fue el financiero? Bueno, te sigo diciendo, de las malas fue la de las menos mala, pero otra vez le erró por 9 puntos a Claudia y a Xochitl por 14. Imagínate qué te dice. O sea, en una elección cerrada de un 50-45 no te sirven de nada. Es más, en una elección de 42, 49, no te sirven. Sí, aquí demasiado, demasiado error. Vamos a otro grupo de encuestas que fueron poco acertadas. Estas encuestas, el margen fue menor, pero, o sea, la diferencia, pero sí estaban fuera del, digamos, del margen de error que con el resultado. También señalar que muchas de vivienda fueron las que más me acertaron, y abonando un poco a mi comentario, teníamos o había el supuesto, la hipótesis de varios analistas que ese voto que podía estar oculto tanto por lo que comenté de gente que no se encuestó en niveles socioeconómicos medios altos, y también en algunos lugares por la inseguridad. Bueno, pues la hipótesis era que iba a ser un voto opositor, es decir, en contra del actual gobierno. Pero todo lo contrario, Iván, fue un voto oculto, ciertamente, por el alto nivel de rechazo en las encuestas, pero que fue hacia Morena. Eso fue como la hipótesis que salió mal, y en verdad no era un voto en contra, sino un voto a favor.
y eso explica mucho el gran diferencial. Tenemos Seed Research, que también con una metodología de robot, 600 encuestas, pues ya el margen es de 7 puntos menos, votos menos para Claudia, 8 más para Xochitl. Tenemos Gobernarte, que tenía algo parecido. Aquí incluso el que salió más, digamos, sobreestimado fue Jorge Álvarez Maínez. Rubrum, que son encuestas que no son, digamos, de las más famosas o las tradicionales. -6 de distancia con Claudia y sobreestimada Xochitl con 9. El Universal, esta ya es fue de vivienda, ya el margen fue disminuyendo, sí, también 55 para Claudia, ganadora, Xochitl 34, -6 y +6, y tenemos Reforma, Reforma dio 55 y 35, un diferencial, es decir, vio 5 puntos menos a Claudia y vio con 8 puntos más a Xochitl y Maínez prácticamente latino. ¿Qué opinas de este grupo de encuestas, Iván? Otra vez, porque lo que tenemos son encuestas, nos indican que en los segmentos de alto ingreso o los típicamente clase media, media alta, Xochitl no convenció del todo. Eso se asumía que ahí era su bastión y las encuestas marcan que en las de alto hubo un empate y en ya clase media hacia abajo, incluso ahí también ganó Claudia. Parecía contraintuitivo, pero bueno, se supone que las encuestas eso es lo que miden. Yo también las pondría pues reprobadas, ¿no? Porque no están ni siquiera en el margen de error. Reforma no quedó en lo que ellos mismos definen. Ellos pueden decir, bueno, yo te calculo que va de 55 a 60 o a 50, que ya de sí es mucho. O decir, Xochitl va de 35 la media con un margen a 40 y 30, que no me estaría diciendo mucho, pero bueno, se podría, ni siquiera dentro de su margen quedaron reprobadas. Sí, concuerdo. Vamos al tercer grupo. Este tercer grupo tenemos las mejores encuestas. Recordar que esto es margen de error, dependiendo del tamaño muestra, pero aproximadamente es del 3%. Entonces, aquellas encuestas que tuvieron un margen mayor del 3, pues quiere decir que pues no le atinaron. O sea, estadísticamente eh, fallaron. Tenemos al país Encol. Aquí estuvo muy cerca del margen de error, ligeramente por encima en el caso de Claudia, que subestimó por 4%, y Xochitl pues sobreestimó por 6%. A partir de aquí, las demás encuestas pues ya están dentro del margen de error. Tenemos Demoscopía, que también utiliza, esta es de las que utiliza una metodología también moderna, lo hace por WhatsApp, y tenemos 3% sobreestimado para Claudia y 4 para Xochitl. Aquí digamos que el subestimado sería Maínez. Tenemos el economista que utilizó a los servicios de Mitofsky. Tenemos que subestimó 3% a Claudia, sobreestimó a Xochitl por 4 dentro del margen de error. SDP Noticias, Metrics MX, que no es una encuestadora, digamos, tan tradicional, pero fue muy certera, Iván. En ambos casos estuvo dentro del margen de error, subestimando a Claudia con 2 puntos porcentuales y a Xochitl con -1. Y tenemos el Heraldo Covarrubias, también esta encuestadora muy tradicional, ya con muchos años. Tenemos un margen de -1 para Claudia, es decir, lo vio con un 1% menos, y Xochitl con 5. Antes de revelar la más certera, ¿qué opinas de este grupo de encuestas, de encuestadoras? Bueno, mira, estas las podría poner en el margen de suficiente. Dado los errores tan groseros que vimos, las pondría con hace suficiente, que aún así, digamos, esta de 56%, digamos, el país,
todavía se queda 4 puntos. Y con Xochitl, si se quedó en 27, pues cerró 6 puntos. Entonces todavía en una elección cerrada no nos dicen nada. Eh, lo mismo, digamos, el de los famosos, Mitoski, 3 puntos más. Estos los diría, pasan con 6, así, pero tienen mucho que mejorar porque, pues, naturalmente, digamos, el Heraldo, pues a Claudia por 1, pero a Xochitl por 5. SP Noticias, digamos, ese sí estuvo dentro de los margen de error, ese sí podría decir, no, yo sí, digamos, salvo SP Noticias, el resto yo las pondría muy con un suficiente, apenas pasadas. Y a SP Noticias sí, reconocerle que le acertó. Bueno, y la más certera de todas las encuestas que analizamos fue Mendoza y Blanco Asociados. Una metodología de vivienda, 1000 encuestas, pues tenemos 61% para Claudia Sheinbaum, 27 para Xóchitl Gálvez, 12 para Jorge Álvarez Maínez. Una diferencia de +1 para Claudia, exacto, 0 para Xóchitl, y bueno, ahí también sobreestimó con 2 a Maínez, pero fue la más acertada. ¿Qué puedes opinar de esta encuestadora, Iván? Bueno, así como señalamos las que erraron, pues hay que felicitarlos. Se va a convertir sin duda en una encuestadora de referencia. Ojalá ojalá no, luego no vaya a hacer encuestas a modo. Bueno, Iván, entonces ya vimos las encuestas que más acertaron, las menos y las que estuvieron en margen de error, y también las que fallaron groseramente. Entonces, pues las encuestas que se van a volver de cabecera fueron las que acertaron y las que no, pues hacer reputación, y las que de plano, pues va a ser, yo creo que hasta una broma cuando alguien le diga a otro, sí, seguramente Massive Caller te da arriba. Pues Massive Caller quedó hecho pedazos. Había ganado cierta reputación en 2023, pero ahorita fue de todas el margen y la candidata, porque dijéramos, hay el error del que puedo haber dicho, gana Claudia por 10 puntos, gravísimo, ganó por 30 y tantos, pero más aún los que se atrevían a decir que ganaba Xochitl. Pero bueno, también por el otro lado hay que reconocerle las muy certeras, y eso es lo que tenemos para las próximas elecciones, porque la otra es el que dice, no, yo no les creo nada y no sirven para nada. Es válido, pero yo creo que, como lo decíamos, creo que es buscar ser meticuloso, cuidadoso y poder decir, estas son las que tienen un poco más de reputación, y tampoco es una reputación eterna. Si se ve que empiezan a hacer cosas incorrectas, se les deberá señalar. En este caso, felicidades a las que acertaron. Gracias, Iván, y nosotros también nos llevamos de tarea cómo hacer monitor electoral más certero. En 2021 nos fue muy bien. También invitarte, si quieres saber cómo le fue a Masit Kohler en los municipios y en los estados, bueno, aquí te dejamos el video en la descripción, que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y no te pierdas estos análisis que vamos a estar haciendo mucho sobre economía, finanzas y política mexicana. Gracias, Iván, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, estimado Jorge, y también a nuestros seguidores por redes. Hasta luego.